El día de la fecha vamos a estar estudiando acerca de uno de los requisitos que marca la Escritura, que es la circuncisión. Un tema que sin lugar a dudas se ha vuelto muy controversial a partir del tiempo del Nuevo Testamento y con respecto a las cartas de Pablo. Pero vamos a empezar a estudiar la totalidad de estas ordenanzas dispuestas por el Señor. Así que sin más, empecemos. Levítico, capítulo 23, es cuando el Señor, al menos más claramente, se instituyen todas las ordenanzas con respecto a las festividades. Dice en el verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y si estás viendo este video, es porque sin lugar a dudas ya viste los dos videos anteriores donde explicamos que existe algo de diferencia entre lo que muchos llaman fiestas judías y las fiestas bíblicas. De hecho, este apartado le dice que son las fiestas del Señor y no solamente de un grupo o de una tribu de Israel. Y brevemente te voy a explicar lo que ya hablamos a profundidad en el video número 2 de fiestas judías o fiestas bíblicas, el resumen donde explicamos cada una de ellas y cómo el Señor Jesús, Yeshua, es el espíritu de la profecía y el representante más importante de cada uno de ellos. Y esta menorá, que son estos 7 candelabros con estas 7 luces, estas 7 velas, que son los 7 espíritus de Dios, también simbolizan las 7 festividades. La principal que nosotros guardamos cada semana o que nos guarda a nosotros es el día de reposo, es el Shabbat, es la festividad que de hecho simula a las otras. Prácticamente, lo que es el Shabbat. Luego tenemos nosotros la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, prácticamente, que es un Shabbatot. La palabra ot significa una marca o una señal. ¿Cuál es la marca especial de este Shabbat? Bueno, que se debe comer panes sin levadura y, como lo vamos a ver el día de hoy, que ningún incircunciso coma de ella. La segunda festividad es la festividad de las primicias, donde empezamos la cuenta del Omer, ¿sí? Y donde la marca de esta justamente es la presentación de los primeros frutos, ¿sí? Y el empezar a contar el Omer en camino a la tercera festividad, a esta festividad que sería Pentecostés o Shavuot, ¿sí? Que son con estas las que cerramos las festividades de la primavera, y luego llega un tiempo de un verano bastante seco y hasta el nuevo ciclo de festividades, donde empezaríamos con las de otoño, que sería con la fiesta de trompetas, de Yom Teruah, la fiesta de la expiación, que es Yom Kippur, y finalmente con tabernáculos y Sukkot. Y ya tenemos un video donde explicamos el sentido de Yeshua, cómo él es el cordero de Pesaj, de Pascua, cómo es la primicia de la resurrección, cómo él envió el Espíritu Santo en Pentecostés, y como él mismo lo dijo, volverá en trompetas con un sonido de shofar en Yom Teruah a expiar, a reconciliar al mundo y a tomar a sus escogidos en el día del perdón o la expiación y a llevarnos a vivir con él en Sukkot y en tabernáculos. Sin embargo, vamos y apersonémonos a lo que nos radica el día de hoy, y es al mandamiento estipulado en Éxodo. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, del Pesaj. Ningún extraño comerá de ella. Ahora, es algo muy interesante que la palabra extraño que está allí es la palabra hebrea del Lexrón 11:21, que es la palabra ben, ¿sí? Que significa hijo como constructor del nombre de la familia. Y nosotros nos impactó muchísimo con mi esposa al darnos cuenta de esto, porque aquí dice, ningún hijo comerá de ella. O sea, ¿qué quiere decir hijo? Ningún hijo de Israel, ningún hijo de extranjero, cualquier persona, ¿sí? Es un extraño si no cumple un requisito que el Señor está estipulando a la nación de Israel, que está a punto de dar a luz, de nacer al salir de Egipto. Veamos cuál es esa condición. Verso siguiente, 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo vieres circuncidado. Ahí está, esta es la condición. Y de hecho, esta condición que te hace parte al poder consumir del Pesaj, de la Pascua, de la salvación. Es lo que hace la distinción entre un extraño y uno que es un hijo de Israel, un natural de Israel, o al menos eso estamos leyendo hasta aquí. Pongan mucha atención. Verso 45. El extranjero y el jornalero, ¿sí? No comerán de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. ¿Y
Qué interesante este apartado de Éxodo capítulo 12, verso 45, porque aquí hace una distinción de un extranjero y un jornalero. Y algunos podrían pensar, entonces yo que soy extranjero, que no soy judío, no soy israelita de nacionalidad, ¿no puedo ser parte? ¿Sí? Y aquí la palabra extranjero que nosotros vemos en Éxodo 12, 45, es la palabra hebrea toshav. Toshav. Y es muy interesante porque, como pueden leer allí, es un morador, ¿sí?, que hace distinción de un ciudadano nativo, es un extranjero residente, o lo que se conocía en el Nuevo Testamento como un advenedizo. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro de eso, hay personas que viven en Israel, pero que no son parte de la congregación judía, y por tanto esa persona, a pesar de que pueda vivir en Israel, ¿sí?, es un residente. Está bien, no está congruente con el Dios de Israel, tal vez no quiere saber nada de eso, solamente vive allí, es un morador. Entonces, este extranjero, o este ger, como lo vamos a ver más adelante, este ger toshav, no puede comer del Pesaj. ¿Por qué? Porque no es, de hecho, parte de la congregación. Y luego dice el jornalero tampoco. ¿Qué es el jornalero? Es la palabra hebrea del Strong 7916, sahir, o sakir, que es un obrero a salario diario, ¿sí? Alguien que trabaja. ¿Qué quiere decir esto? Que tú en Israel puedes ser un israelita que guarda los mandamientos de Dios, que estás en regla con el Señor, por tanto puedes comer del Pesaj, o puedes ser un toshav, alguien que vive allí, que no le interesa nada del Dios de Israel, pero que vive allí como un extranjero que es residente, ¿sí? Pero hay un nivel más después del toshav, que es el sahir o el sakir. ¿Qué quiere decir? Que además de ser un extranjero residente que vives allí, ¿sí?, con una residencia, además tienes un contrato de trabajo. Entonces, no solamente vives, sino que eres parte productiva en Israel. Pero a pesar de eso, no termina siendo lo que vamos a aprender como un esraj, un israelita natural que vive allí. ¿Sí? El verso siguiente lo aclara más, dice: mas si algún extranjero, o sea, un ger, un toshav o un sahir, morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor. ¿Ves? Ahí tiene esa intención. Yo pasaba por aquí, me di cuenta que este Dios es maravilloso. ¿Cómo hago para poder ser parte de esta salvación? Entiéndase la Pascua, el Pesaj, el Cordero, como la salvación. Seale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Ahí está, pero ningún incircunciso comerá de ella. Y esta parte de vuestra nación, o sea, natural, es la palabra que les decía, del Strong H241, 49, que es un esraj, ¿sí? En el sentido de uno que nace, alguien que es nativo. O sea, tú puedes ser un ger toshav, o puedes ser un ger sahir, te conviertes al Señor, quieres venir a su pacto, quieres comer del Pesaj, de la salvación, entonces tienes que estar circuncidado, y en ese momento la Escritura dice que eres un ger esraj, ya eres parte nativo de Israel. Pero pon mucha atención, porque hay algo más interesante que el Mesías y el Evangelio nos enseñan. Pero sigamos leyendo. Éxodo capítulo 12, verso 49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. O sea, esta ley que estamos viendo aquí nosotros en Éxodo capítulo 12 y verso 49, o sea, la misma ley de que tiene que estar circuncidado es para un natural. No es que mi papá es Isaac, mi papá es Jacob, ok, pero eres un extraño hasta que no estés circuncidado, y por lo tanto no eres un esraj, por lo tanto no puedes comer del Pesaj. Y lo mismo es para un extranjero. Si yo soy un ger toshav, un ger sahir, ¿sí?, y quiero ser parte del pueblo para comer del Pesaj, este mandamiento en específico, pues no pasa nada, yo me circuncido y dejo de ser un ger y me vuelvo un esraj, me vuelvo un natural. ¿Está bien? Entonces esto es muy, muy importante. Ahora quisiera ponerlos también un poco en contexto con respecto de cómo en la Escritura uno puede ilustrar este ejemplo de una forma fantástica. La palabra ger, del Strong H1616, que es extranjero, se traducen con estas palabras a varios términos, a distintas situaciones. Vamos a ver. Uno era el extranjero que quería ser parte de la congregación de Israel y luego era tratado como un igual. O sea, hay un extranjero que era un ger toshav, un ger sahir, y quiere ser parte del pueblo. Entonces hasta donde estamos estudiando, y ahí le pongo también las referencias para que las puedan tener en cuenta, ¿sí?, se transformaba en un ger esraj, que estábamos viendo de la palabra er, tierra, pero también les puse otro nombre, que es el ger tzedek.
tzedek, de donde viene la palabra tzadik, que es justicia. Y esto es lo que nosotros tal vez nos sentimos más a gusto por el Nuevo Testamento, por el Evangelio, con respecto al término prosélito de justicia. Entonces aquí vemos claramente, tú puedes ser un extranjero, te conviertes al Señor, eres parte ya de la congregación de Israel, ya dejas de ser un extranjero para hacerte un prosélito de justicia, un ger tzedek o un ger ezrak, que es lo mismo, uno natural de la tierra de Israel. Ahora, el que habitaba entre los hijos de Israel, con residencia permanente, pero que no era parte de la congregación, que no quería saber nada del Dios de Israel, ese era un ger toshav. Ahí está lo que recién habíamos hablado. Otro era el que por razones comerciales, contrato o permiso de trabajo, estaba allí. Ese es un ger sahir. Nosotros recién lo vimos con la escritura, con Éxodo 12:49 también. Y el que venía de paso y se hospedaba una noche, es un gerlin. Por ejemplo, nosotros vamos, no sé, a Israel y vamos, y bueno, estamos en camino, nos quedamos, estamos vacacionando, no tenemos residencia permanente, no trabajamos allí, somos un gerlin. ¿Está bien? Y quería ponerles este ejemplo. Entonces, vamos a recapitular. Un lin, ¿qué es? Es un huésped. ¿Está bien? Un lin es un huésped, no tiene nada que ver con Israel, solamente es un huésped que tiene allí algún tipo de residencia muy temporaria por unos días. Luego hay un ger toshav, que es un residente, una persona que, bueno, vio, qué lindo que es Israel, me gusta, y sacó un permiso y puede vivir allí, pero tal vez no es judío, no está a favor o no le parece nada la religión, pues entonces no, él es un ger toshav, es un residente permanente, él vive allí, ¿está bien? A diferencia de un gerlin, que es un residente temporario. Pero ¿qué pasa cuando el ger toshav, aparte de vivir ahí, dice, mira, yo quiero trabajar, quiero hacer esta nación grande, saca un permiso de trabajo y eso es un ger sahir, ¿está bien? ¿Y qué pasa cuando ya vives allí, cuando ya trabajas allí, cuando te has enamorado del Dios de Israel, te has enamorado de la Torá? Entonces tú dices, no, yo me quiero volver un ger tzedek ezrach. O sea, un prosélito de justicia, un Esraj, uno del Eretz Israel, uno que es natural de allí. ¿Se entiende esto? Ahora uno podría dudar y decir, ¿existe en la Biblia alguien que haya sido un gerlin, toshav, sahir y que se convierta en un tzedek, un Esraj? Sí, sí existe en la Biblia y permíteme mostrarte un ejemplo. Uno de los más importantes, de hecho, en toda la escritura está en Números capítulo 32, ¿sí? Cuando el Señor elige a los varones para que vayan a espiar la tierra y vienen 10 y dicen cualquier cosa sobre esa tierra prometida excepto 2. Pero veamos qué dice la escritura, verso 11. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. ¿Se acuerdan que ellos dijeron, no, allá esos son gigantes, nos van a matar, nos han traído para morir? Entonces, murieron ellos y toda la generación de 20 años para arriba murió. Pero hubo dos que no lo hicieron. ¿Se acuerdan quiénes fueron ellos? Muy bien, ya sé que los puedo estar escuchando. Nombran a Josué y Caleb. Pongan mucha atención, verso 12. Excepto Caleb, hijo de Sefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de mí. Y dijeron, no, 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 el Señor nos los va a dar como a pan y vamos a vencer. Ahora, algo que no sé si tú sabías específicamente, es que Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, ¿sí? Yo sé que ustedes saben que Caleb era de la tribu de Judá y que Josué era de la tribu de Efraín, y eso es algo impresionante para los que estudiamos las raíces hebreas de la fe, uno de la casa de Judá y uno de la casa de Israel. Pero lo que no sé si sabías es que la palabra Caleb, del nombre Caleb del Estrón, H3611, es la palabra Keleb, de una raíz que no se usa mucho, que significa aullar, atacar como a un perro, imagínate. O sea que un Keleb es un perro. Imagínate esto, y vos decías, ¿cómo alguien de Judá puede ser un perro? Y yo sé que muchos de ustedes ya tienen familiarizado que el término perro era alguien que era un gentil, y eso te va a impactar, porque él es hijo de Sefone ceneseo. Un ceneseo, o un kenesí, o un keneseo de Kenaz, es un extranjero. ¿Qué? Hermano Lincoln, ¿qué está diciendo? Me está diciendo que el príncipe de Judá, uno de los más importantes después de Jesús, después de David, ¿sí?
¿Es realmente un extranjero que fue un Gerlin, un Gertoshag, un Gersahir y ahora es un Ger Esrach, que era considerado un príncipe de Israel? Es así. Recuerda que la tribu de los geneseos es una de las tribus que Dios le prometió a Abraham que le daría juntamente con toda esta tierra de los cananeos, los geneseos, los jebuseos y todos estos feos, es la tierra. Entonces imagínate, Dios le da esta tierra y esta tribu extranjera, no de las tribus de Israel, se hace parte de Judá. Eso es increíble. Caleb, de la raíz Keleb, que significa perro. Príncipe de la tribu de Judá, escogido para explorar a Canaán, como lo vimos ya no en Números 13, verso 6. Era hijo de Jefone, miembro de la tribu no israelita, los ceneseos o queneseos, que se habían unido a Israel injertándose a la tribu de Judá y teniendo grado de Esrach Sedek, es decir, de natural. Entonces veamos que es posible que uno sea un extranjero de paso y aún ser parte de la tribu de Israel. Este podía comer del Pesaj, claro que sí, siempre y cuando sea como circuncidado. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno después de esta introducción a qué es la circuncisión. La circuncisión, o la palabra milá, simplemente así, es lo que en hebreo conocemos como circuncisión. Ahora, me gustaría mostrarle qué es la circuncisión y qué no es la circuncisión. Yo sé que muchos han escuchado el término Brit Milá como un término bastante frecuente, sobre todo en el judaísmo rabínico de nuestra época. Sin embargo, la palabra Brit Milá no es lo mismo que la palabra Ot Milá. Y yo sé que recién vimos que la palabra Ot significa señal. Y yo les voy a mostrar por qué es importante que ustedes conozcan la diferencia entre una Brit Milá y una Ot Milá, porque no es lo mismo. La palabra Brit Milá o la palabra Berit viene de la raíz hebrea vará, que significa crear un pacto. O sea, cuando un pacto se crea, eso se llama un Brit, ¿sí? Porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. O sea, si me estás prestando atención, amado hermano y hermana, quiero que recuerdes algo. Cada vez que en la Biblia hable de un Brit Milá, quiero que pienses en un pacto donde agarras pedazo de una carne, la colocas de un lado, pones carne del otro lado y en medio de ella tú pasas. Este es el sentido más correcto de la palabra Brit. Carne de un lado, carne del otro y la persona camina. Eso es un pacto. ¿Está bien? El pacto de la circuncisión, que es como lo llama el judaísmo rabínico, dice, se origina en el siglo VI antes de Cristo en el exilio babilónico y fue adoptado en el judaísmo del Segundo Templo. Quiere decir que antes del tiempo de Babilonia, nadie, ningún israelita, le andaba llamando Brit Milá a la circuncisión. Por lo tanto, hablar de Brit Milá es hablar de un término prácticamente judío. Es un ritual y un requisito exclusivo de la religión judía. ¿Qué quiere decir? Tú no te puedes considerar un hombre judío o que tu familia es judía si no estás circuncidado. ¿Está bien? Ahora, quiero que entiendas que una cosa es la Brit Milá, un pacto que se hace cuando alguien pone carne de un lado, carne del otro, y si no haces eso, si no haces el pacto, en este caso la circuncisión, no puedes ser parte del pueblo. Es un requisito exclusivo. Pero veamos la diferencia de la Ot Milá bíblica. La palabra Ot, ya la buscamos y la estudiamos, es de la raíz Ut, que significa consentir, y sobre todo un término que está en la Biblia, que es señal, marca o evidencia. Por lo tanto, no es lo mismo el pacto de la circuncisión que la señal de la circuncisión. Esta señal del pacto de Génesis 15 con Abraham, teniendo 75 años, y luego de casi 25 años en Génesis 17, cuando Abraham tiene casi 99 años, que es evidencia física del pacto. ¿Qué quiere decir esto? Dios hace un pacto con Abraham, sí, lo hace en Génesis 15 a los 75 años, yo te lo voy a mostrar con la escritura, pero solo es circuncidado Abraham prácticamente 25 años después. Por lo tanto, en la Biblia, la palabra Brit Milá no existe. Un pacto de la circuncisión, no. Sí una señal de un pacto que ya ocurrió. Y te lo voy a mostrar con la escritura. Una Ot Milá no es un ritual,
no hay que estar haciendo oraciones en hebreos y que tiene que hacer una persona en específico. Ni es requisito exclusivo del pacto. ¿Por qué no es exclusivo? O sea, ¿por qué no es requisito exclusivo del pacto? Porque una persona que no está circuncidada puede ser parte de la nación de Israel, y bueno, para eso tendríamos que irnos al principio de la primera mención. ¿Qué era el principio de la primera mención? Bueno, es la primera vez que en la Biblia se habla de un asunto. Entonces veamos, la primera vez que Dios hace un pacto con un hombre, veamos si este hombre estaba o no estaba circuncidado. Y nos lleva esto a Génesis capítulo 15, a nuestro padre Abraham. Y mire lo que dice el verso 5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Yo le dije, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Era un ger o no era un ger? ¿Era un goín o no era un goín? ¿Era o no era un extranjero? Venía de Babilonia, nuestro padre Abraham. Y le dijo, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, ¿cómo vamos a hacer un pacto entonces? Y bueno, miren esta imagen que es muy gráfica, a mí me gustó mucho. En Génesis capítulo 15 y verso 9 dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Danger, 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 pa. ¿Qué recién aprendimos? Que era un pacto que es tomar carnes y partirlas por mitad y una persona que pasa en medio de ella. Eso es el significado de una palabra pacto. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Sigamos leyendo. Y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Imagínense, es Génesis 15 el pacto de Dios con Abraham. No es Génesis 17 como les voy a mostrar. Aquí es Génesis 15, un incircunciso extranjero que Dios le invita a ser parte de su pacto y cómo defiende el pacto. Cómo ahuyenta a Abraham. Nos toca defender el pacto como incircunciso muchas veces. Hay que defender este pacto. Y así como un pacto tiene cosas buenas, que tiene también tiene las consecuencias de desobedecer el pacto. Y Dios se lo sigue diciendo en el verso 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces, aquí vemos claramente que Dios le muestra las consecuencias de la desobediencia que le va a pasar, o las consecuencias que ya están escritas en el Deuteronomio 28. ¿Qué estamos viendo? Dios haciendo pacto con Abraham. Y le dice también las bendiciones en Génesis 15, verso 14. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, vemos claramente las carnes que están de un lado y del otro, se dicen las bendiciones y las maldiciones por el pacto, pero ¿qué hace falta según el concepto que les comenté? Que alguien pase. Ahora, ¿quién va a pasar entre las carnes? Abraham dice que le sobrecogió un temor y prácticamente cayó desmayado, pero alguien tiene que firmar ese pacto. Dice el verso siguiente, Génesis 15, verso 1, 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¡Wow! ¿Se cumple o no se cumple estrictamente qué significa un pacto? ¿Alguien podría decir que esto no es un pacto? Aquí el Señor está pactando con Abraham, con un extranjero, le da las bendiciones y las maldiciones. Termina pasando él mismo. Le dijo, así como pasé, voy a pasar yo como una columna de fuego por la noche que va a cobijar a Israel por 400, en el tiempo del desierto por los 40 años, así mismo lo hace aquí el Señor. Increíble. Verso siguiente, 18, Génesis 15. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham. Punto. No lo hizo en Génesis 16, no lo hizo en Génesis 17 ni en Génesis 18. Querida familia, todos juntos. ¿Cuándo Dios hizo un pacto con Abraham? En Génesis capítulo 15. Gracias, esposa mía.
diciendo a tu descendencia dar esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Con quién hizo Dios pacto? Con un incircunciso. ¿Sí? Lo bendijo, le dio, wow, si Dios habrá estado con Abraham. Ahora, eso es Génesis 15, pero si vamos 2 capítulos adelante, Génesis 17 se llama así, la señal de la circuncisión. ¡Wow! La Ot Milá no dice, voy a hacer el pacto de la circuncisión. Es la Ot Milá, la señal de la circuncisión. Y ya han pasado 25 años. Ahora miremos cómo está Abraham en este encuentro. Génesis capítulo 17 y verso 1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, o sea, tenía 75 cuando hace el pacto con él y lo llama, y ahora tiene casi 25 años después, 25 años después siendo un incircunciso y viviendo en el pacto. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Y ahí le empieza a recordar el pacto que él hizo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. Claro, desde Génesis 15, desde hace 25 años que el pacto es con Abraham y serás padre de muchedumbre de gente. Y vamos si hay muchedumbre de gente. ¿Dónde están los hijos de Abraham? Sí, hermano Lincoln, pero yo soy de Yeshua, de Jesús. Galatas 3:29. Si eres hijo de Abraham, si eres hijo de Abraham, ¿por qué es? Porque ha sido, ¿sí? Todo aquel que es de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? La que estamos viendo aquí en Génesis. Y no se llamará más tu nombre Abraham, o sea, por 25 años incircunciso, con un nombre que era Abraham, padre de una sola nación. Pero 25 años después parece que hay una señal que Dios quiere marcar en Abraham. Sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¡Wow! Imagínate. Verso siguiente, 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. O sea, ahora, después de vivir 25 años como un incircunciso, teniendo un nombre Abraham, Dios ahora va a marcar su vida para que pueda tener él, sin lugar a dudas, lo mejor de este pacto, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Y yo te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Después de ti circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, mucha atención, vuelvo a leer, y será por señal del pacto. Vuelvo a repetir, la circuncisión no es el pacto, es la señal. ¿Necesito estar circuncidado para estar en pacto con Dios? Claro que no. Dios nos muestra su favor, nos ama, nos guía. Él está haciendo algo más. Él está en estos 25 años haciendo ¿qué? Circuncidando el corazón de Abraham. 25 años mostrándole sus estatutos. ¿Por qué? Porque la circuncisión es un momento. Y mira lo que dice el verso siguiente. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extraño que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y dice así, 24. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ahora, hoy en día, que a veces ponemos tantas excusas con respecto a la anestesia y el manejo y un ambiente quirúrgico y hecho rápidamente con todos los medios más tecnológicos, para la circuncisión, imagínate a Abraham. Abraham circuncida no solamente a su hijo y a sus generaciones, sino que la pregunta es para ti. ¿Quién circuncidó a Abraham? ¡Wow! Ese es nuestro padre Abraham.
Él mismo se autocircuncidó. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Imaginen, en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Y entonces tengo 75 años Abraham viviendo en pacto. Él estaba en el pacto. Por 25 años Dios circuncida su corazón, Dios lo ama, Dios le muestra su favor, habla con él, tiene una relación con él. Y cuando llega el momento de obtener lo mejor del pacto, Dios le dice, es momento. Vamos a marcar, vamos a poner una señal de ese pacto que estás viviendo, que es la Ot Milá. Dios no le dijo, bueno, ahora te circuncidas y circuncidados vemos después para que camines conmigo. No, no le hizo una Brit Milá. Le hizo un pacto, 25 años después, una Ot Milá, una marca. Y unos dirán, ¿el Señor esperó 25 años para circuncidar su corazón y después circuncidar su carne? Sí, porque Él sabe que ese es el orden correcto. Circuncidar primero. ¿Por qué? Porque después vas a poder tener a través de ese acto de obediencia a Dios, después de que Él cambió tu corazón, porque este tiempo de estudio no es para los incircuncisos del corazón. Este tiempo Dios está llamando a los que ha circuncidado su corazón y entienden las escrituras que el siguiente paso es circuncidar su carne. ¿Por qué? Porque no vas a poder obtener lo mejor del pacto. ¿No me crees? Mira lo que pasa en Génesis capítulo 21, después de que él se circuncida. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. O sea que hasta que no circuncidó su carne, cuando Dios ya había circuncidado su corazón, no pudo obtener lo mejor de ese pacto, ¿sí? Esa promesa de su hijo. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¡Wow! ¿Abraham está en pacto? Sí. Pero no alcanzaba totalmente a cumplir las promesas de aquel pacto, al menos no en totalidad, hasta que la señal se hizo carne en él. ¿Sí? Y el día de su milá no solo obtuvo una señal física, sino también en su propósito, porque recuerden que Dios también le cambió su nombre. ¿Sí? ¿Cuál era la tierra prometida para Abraham? ¿Sí? ¿Cuál era el deseo que quemaba en su corazón? Eso es, su hijo. ¿Sí? Y si bien estuvo con él, no lo dejó, ¿sí? Abraham no pudo tener aquel regalo grandioso del pacto hasta circuncidarse él y su hijo. Pero este es solo un ejemplo de ellos, amada familia. Porque muchos podrían decir, hermano, yo soy más como el pueblo de Israel, que nació en el desierto, que no vio los milagros de Egipto, que no vio al mar abrirse, que no fue circuncidado al nacer. Y por eso es el siguiente ejemplo que te quiero mostrar. Vamos a ir a Josué capítulo 5 y verso 2 que dice, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Imagínate, 40 años con el maestro de la ley, Moisés. 40 años con la Torá, con los mandamientos en manos, pero no fueron circuncidados. ¿Por qué Dios no pidió que fueran circuncidados? ¿Por qué? ¿Sí? Porque Dios les dijo en Deuteronomio capítulo 10, que ya estudiamos, primero circuncidar su corazón es mi prioridad. ¡Wow! ¡Wow! Que nadie te venga a decir nada, que nadie te venga a reclamar o a hacerte quedar mal porque estás incircunciso en el desierto. No, Dios está circuncidando nuestros corazones. Pero cuando llega el momento de tomar la tierra prometida, mira lo que pasa. Porque aquí llega Josué y circuncida en el collado de Aralot. 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto. ¿Se acuerdan? Lo leímos, los mayores de 20 años. Por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. ¿Sí?
Por eso le llamaron el monte de Aralot, del prepucio. Así que, hermano, que nadie te haga sentir mal por no estar circuncidado, ni tú ni tus hijos. Que nadie te haga sentir mal por no haber tenido padres que te circuncidaran al 8º día. No, Dios, al igual que el pueblo de Israel, te ha guiado por el desierto, te ha mostrado su favor y su gracia, circuncidando, como dijo en Deuteronomio 10, primero nuestros corazones. Y sigue diciendo en el verso 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Por tanto, porque no obedecieron a la voz del Señor. Por lo cual el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual el Señor había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y miren lo que pasa en el verso 7, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Mira esto, verso siguiente, 9. Y el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio, la vergüenza de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Gilgal, el valle de los que ruedan, porque ahí rodó los prepucios, rodaron la vergüenza, rodó el oprobio, rodó la marca de Egipto. La marca de Egipto, ¿cuál es? Estar incircuncisos. Ahora, ellos recibieron esta ordenanza de Dios y les dijo, miren, así como Abraham no pudo tener lo mejor de la promesa, su hijo, sin circuncidarse, ustedes tampoco van a poder obtener lo mejor que tengo para ustedes. ¿Qué es? Es el Pesaj, la liberación, el obtener la tierra prometida sin hacerlo ustedes. Verso siguiente, miren lo que dice, verso 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, de los panes sin levadura, celebraron la festividad, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Vuelvo a repetir, hermano. 40 años que no hubo Pesaj, 40 años que no hubo Pascua, no hubo festividades. O sea, Dios es el primero en entender que no puede exigir algo que no ha puesto en nosotros. Dios es el primero en saber que no puedes celebrar tus festividades, ¿sí? Porque estás en Egipto, porque estás en el desierto, porque todavía no llegas a esa tierra prometida. Dios es el primero en decirte, quiero circuncidar tu corazón y luego circuncidar tu carne, para entonces tomar a nuestro Isaac, para entonces tomar a la tierra prometida. Y en este caso puntual del pueblo de Israel, tomar el Pesaj, la Pascua. ¿Ven lo similar que somos? Pueblo incircunciso que deja el desierto y que toma la circuncisión como la señal de un pacto que ya empezó. Y antes de que entres y te asimiles, el Señor dice, quiero darte identidad. Quiero marcar tu cuerpo con lo que yo ya he marcado en tu corazón. Y es en ese orden que Dios lo estipula para las naciones que aún van a estar en la dispersión como nosotros. Al menos eso lo dicen también los profetas. Vamos a ir un poco más adelante, es un recorrido por toda la Escritura. Jeremías capítulo 9 y verso 23, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Entonces, Señor, ¿en qué me he de alabar? No me he de alabar en que sé hebreo, griego o que conozco muy bien las escrituras. No me he de alabar que tomé la decisión de guardar tus mandamientos. ¿En qué tengo que alabarme? Verso 24. Alabes en esto, en el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Imagínate, misericordia, juicio y justicia. Verso siguiente. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todo circuncidado. Uy, hermano, entonces yo no me circuncido, pero sigue leyendo. Y a todo incircunciso. Entonces, ¿qué? ¿Me circuncido o no me circuncido? Y es lo que justamente el Evangelio muestra, ¿sí? El Señor va a castigar a todo. ¿Por qué? Porque esto es una señal del pacto, pero el pacto se tiene que cumplir. Esto simplemente es la muestra externa del pacto. Es como mi anillo de compromiso. Yo puedo tenerlo, pero estoy siendo fiel a mi esposa en mi corazón. ¿Se va entendiendo esto que el Evangelio nos muestra?
Pero mira lo que dice el verso siguiente. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón en los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Por qué? Porque si recordamos un poco el misterio de las dos casas de Israel, claro, Israel era circuncisa, o sea, a la edad de 8 años lo circuncidaron, pero al parecer Dios está diciendo, no basta, no es suficiente estar circuncidado y que ni te acuerdes de la circuncisión porque tenías 8 días de nacido. No, circuncidada también tiene que estar, ¿qué cosa? El corazón. ¿Sí? Y el punto no es solo estar incircuncisos, sino el creer que la gracia abolió la ley como se nos enseñó al menos por mucho tiempo. Y de hecho eso le muestra aquí, ¿sí? Este hombre, a Jeremías, pero también a Ezequiel. A Ezequiel cuando le muestra el tercer templo, al cual muchos de nosotros hemos dicho, queremos estar ahí, yo quiero que en ese templo estén mis hijos, que mis hijos sirvan. He escuchado deseos genuinos de hombres diciendo, yo quiero que mis hijos sean aquellos que sirven en el templo. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 44, verso 5. Y me dijo el Señor, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos. Y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo, sobre todas las ordenanzas de la casa del Señor y todas sus leyes. Y pon atención a las entradas de la casa y todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, a estos que están fuera. ¿Se acuerdan que había la casa de Israel y la casa de Judá? ¿Qué es la casa de Israel? En este tiempo del tercer templo, en la dispersión, nosotros que vivimos de la gracia y que vivimos en el extranjero, mira lo que el Señor nos dice a nosotros. Basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Ahora, yo me sentí muy exhortado y dije, Señor, ok, no quiero hacer estas abominaciones. ¿Cuáles son? Verso siguiente. De traer extranjeros. ¿Qué? Señor, o sea, para ti es una abominación, algo que provoca el vómito, asco, traer un extranjero, pero si yo soy extranjero, pero especifica qué extranjero. Incircunciso de corazón. ¿Qué? Ok, yo soy un extranjero, pero no, yo ya no soy más un incircunciso de corazón. Jesús circuncidó mi corazón. Él me hizo de nuevo. Soy nueva criatura. Yo soy de nuevo. Estoy circuncidado del corazón. Sí, pero también dice, e incircunciso de carne. Ok, ¿eres un extranjero? Sí. ¿Señor circuncidó tu corazón? Sí, pero ¿quieres obtener lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Sí, ser parte de su tercer templo, ser parte de los que adoran delante de él. Bueno, no solamente ser un extranjero, no solamente circuncidar tu corazón, que lo hace él, sino que también tenemos que tener, ¿qué cosa? Circuncidado, ¿qué? Nuestra carne. Para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Dios está sumamente molesto con esto. O sea, vienen acá a mi templo y vienen y comen y ofrecen pan, e invalidan mi pacto, mis mandamientos y se presentan tras que son extranjeros, que no tienen circuncidado el corazón, pero tampoco su carne. Ahora el Señor está molesto, pero lee lo que sigue. Dice el verso siguiente. Así ha dicho el Señor. Ningún hijo de extranjero tampoco. ¿Qué? Aún mis hijos sí, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Entrará en mi santuario de todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Hermano, me impacta. Yo quiero que mis hijos sirvan a Dios. Entonces, ¿qué? ¿No pueden? No, sí pueden, pero soy extranjero. Puedes, pero el corazón primero. El corazón primero. Y eso es lo que ha estado haciendo el Evangelio, Yeshua, Jesús, su palabra. ¿Sí? Pero existe algo más. ¿Sí? Existe algo más. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué este pensamiento muchos lo están hoy recién entendiendo? ¿Qué pasó entre el Evangelio y Ezequiel? ¿Sí? ¿Qué cambió? ¿Sí? Porque entre este tiempo y el Evangelio se ha enseñado otra cosa. Y para ello les voy a mostrar un escrito histórico de un historiador judeo romano que nos puede dar más claridad de estos 400 años de oscuridad entre el Antiguo Testamento y lo que nosotros conocemos Malaquías y el tiempo del Nuevo Testamento de Mateo. ¿Qué pasó en estos 400 años de oscuridad? Bueno, este historiador judeo romano, en el libro Antigüedad de los Judíos de Flavio Josefo lo pueden encontrar, y en la parte inferior derecha también les dejé cada una de las bibliografías donde ustedes pueden verificar esta información. En el año hebreo 3591, o sea, el 169 a.C., 170 años posterior a la conquista de Israel por Alejandro Magno,
Antíoco IV Epífanes comenzó a intensificar el yugo opresor sobre el pueblo de Israel. Bajo su mando, los griegos saquearon los utensilios del templo, derribaron las murallas de Jerusalén, mataron a miles de judíos y vendieron a muchos como esclavos. ¿Se acuerdan que en el curso básico nosotros hablamos de que, que Israel fue dividido en casa de Israel, en el norte 10 tribus que fueron llevados por Asiria en el 722, y luego el sur que también fue llevada cautivo, primero por Babilonia, ¿sí? Luego por Medo-Persia y ahora por Grecia. Y en ese punto histórico es en el que estamos. En el año 3593, 167 antes de la era común, Antíoco Epífanes decretó que los judíos debían abandonar la Torá y sus preceptos y pasar a rendir culto a ídolos a pena de muerte. Imagínate. Anuló los sacrificios en el templo y lo transformó en un recinto de idolatría. ¿Sí? Esto es lo que el Señor hablaba como la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Rollos de la Torá quemados. Los soldados griegos iban de aldea en aldea y obligaban a los judíos a erigir altares idólatras y comer cerdo. Imagínate, esa era la marca de aquellos que apostataban de la fe, ser idólatras y comer cerdo. Verso siguiente, se prohibió la circuncisión. Ahora, quiero que entiendan algo, porque muchos de los varones que están aquí, que Dios ha circuncidado sus corazones, están entendiendo esto. Pero quiero decirles algo, este mandamiento no es solamente para los hombres. De hecho, este apartado histórico muestra quiénes fueron las que estuvieron dispuestas a morir con tal de cumplir este mandamiento. Lean, por favor, con cuidado. Y las mujeres que osaron circuncidar a sus bebés fueron condenadas a muerte. ¡Wow! Increíble. O sea que ¿quiénes eran las mujeres? ¿Quiénes han sido siempre las que han estado detrás de la palabra y pasa aquí y en todos lados? Siempre las mujeres. Y las mujeres, cuando se prohibió circuncidar a sus hijos, dijeron, prefiero morir antes que no cumplir el mandamiento que Dios ordenó. Benditas sean las mujeres. En virtud de estos decretos persecutorios, muchos de los judíos fieles a la tradición, lo que nosotros conocemos como los genios, los hasídicos, nuestro gran exponente ahí es Juan el Bautista, se fugaron al desierto, a las cavernas, ¿se acuerdan? A las cuevas de Qumran, enfrente del Mar Muerto. Y los países vecinos, y muchos murieron santificando el nombre de Dios. Ahora, tú me dirías, ay hermano, pero este es solamente un historiador judeo-romano de la época. Sí, pero quiero mostrarte también otro escrito histórico. Vamos a ir al primer libro de Macabeos, capítulo 1. Este es un libro considerado apócrifo por la Reforma Protestante, y no voy a hablar mucho más de ello. Muchos lo consideran dentro del canon. Yo simplemente les cuento esto como un libro histórico, ¿sí? Verso 1. Alejandro el Macedonio, hijo de Filipo, que ocupaba el trono de Grecia. ¿Recuerdan? ¿Sí? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y luego Roma. Estamos en este tercer imperio. Salió de Macedonia, derrotó y suplantó a Darío, rey de Persia y Media. Entabló numerosos combates, ocupó fortalezas, asesinó reyes. Llegó hasta el confín del mundo, saqueó innumerables naciones. Terrible, todo esto lo hizo solamente en 12 años, el joven Alejandro. Verso 7. A los 12 años de reinado, Alejandro murió y sus generales se hicieron cargo del gobierno, cada cual en su territorio. Al morir Alejandro, todos ciñeron la corona real y después lo sucedieron sus hijos durante muchos años, y multiplicando las desgracias en el mundo. Verso 10. De ellos brotó un vástago perverso, Antíoco IV Epífanes, hijo del rey Antíoco, el que recién hablamos ahora. Había estado en Roma como rey y subió al trono el año 137 de la era Seleucida. Por entonces hubo unos israelitas renegados que convencieron a muchos diciendo, escuchen lo que hay en estos israelitas renegados, vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellos nos ha venido muchas desgracias. Ya no seamos como esos, como los que se van en contra de Grecia y quieren ir a vivir a las cuevas para guardar la Torá y los mandamientos. No, nosotros vamos a hacer un pacto con estas naciones. ¿En qué consiste este pacto? Verso 12. Esta propuesta fue bien recibida, y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey. El rey los autorizó a adoptar las costumbres paganas, y entonces, acomodándose a los usos paganos, construyeron un gimnasio en Jerusalén. Imagínate, estaban ellos adorando a Dios, terminaba la adoración, vamos todos al gimnasio. Ahora, quiero que entiendas cómo es un gimnasio. Está bien, los gimnasios eran lugares llenos de espejos, de sustancias o de materiales reflejantes, ¿sí?, donde entraban desnudos a estos gimnasios, ¿sí? Se veían estas sustancias, en estos materiales reflejantes, donde exaltaban el cuerpo. Ahora, ¿qué pensaban los griegos cuando veían
en este caso judíos, porque la casa de Israel es dispersa, judíos que entraban desnudos y se les veía la circuncisión. La circuncisión. ¿Qué habrán pensado de ellos? ¿Y quién lo sabe mejor que yo? Que como médico fui instruido en Grecia, a los pies de Aristóteles, Galeno, Hipócrates, ¿sí? En los gimnasios. Pero de allá, gloria a Dios, nos sacó el Señor. De allá nos tomó. Pero ¿qué pasa cuando, ¿sí? Cuando quieres asimilarte, cuando quieres ser igual a las naciones? Te vas a avergonzar de la señal del pacto. Entonces imagínate, entran desnudos y están haciendo ejercicio los griegos, y entra de repente un judío, un creyente en Israel, y dice, ¡guau! ¿Qué te hiciste? ¿Qué, te mordió un perro? ¿Qué te destrozaron el prepucio? ¿Qué te pasó? Entonces, no, esa es la señal del pacto. No, eres un bárbaro. Ese término lo acuñaron los griegos. Los bárbaros, los bávaros, los que no saben, son ignorantes. Entonces ellos ven esta señal del pacto. ¿Y qué causaba en estas personas? ¿Qué les pasaba a estos judíos que se querían hacer griegos? Dice el verso siguiente: disimularon la circuncisión. Ahora, ¿cómo se disimula la circuncisión, hermano? Bueno, recuerda que si se cortaba un pedacito del prepucio en la parte superior, uno lo que hace médicamente es bastante sencillo. Uno separa un poco la mucosa, ¿sí? Se va un poco más adentro y lo que hace es que esta mucosa vuelve a crecer. Entonces, ¿qué pasa? Puedes disimular la circuncisión. Ya no se va a ver como un corte, sino que se va a ver como que cubres nuevamente la parte superior del glande. Hermano, ¿y eso estuvieron dispuestos a hacer con tal de parecerse? Sí, sí, hoy en el mundo estás dispuesto a pintarte el pelo, ponerte un tatuaje, traspasarte algún tipo de marca en tu piel para parecer al mundo. Ellos renegaron de la Santa Alianza, se emparentaron con los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. Ahora, imagínate si tú eres un rabino de esos tiempos. Imagínate si eres alguien que tú quieres guardar la Torá y estás enseñando la Torá, y encuentras que hay judíos, hermanos tuyos, que se disimulan la circuncisión. Claro, como el rabino cortaba un pedacito del prepucio simplemente como lo estipula la Torá, no mucho más que eso, dijeron, vamos a crear una forma de no disimular la circuncisión para que así no se vuelvan al mundo. Wow, parece una buena idea. A esto se le llamó el rito de Moisés. Wow. El rito de Moisés. Y aquí en la parte inferior derecha, como siempre, te dejo todos los links para que lo puedas comprobar, además que se lo voy a mostrar con la escritura. El rito de Moisés, ¿qué es? Es algo que no está estipulado en las escrituras. Es un procedimiento ritual realizado exclusivamente por los rabinos según la ley oral, para que fuese imposible que fuese revertida o disimulada la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Que este procedimiento era prácticamente retirar todo el prepucio. De esta manera no podía hacerse de forma reversible. Y al ser irreversible, fue instituida como requisito a la práctica oral del judaísmo, no sin antes ser rechazado 3 veces. Y esto es lo que conocemos hoy en día. Tú te quieres convertir, quieres convertirte al judaísmo, te tienen que rechazar 3 veces. Y una vez que no sea suficiente que te rechacen 3 veces, después te dicen, bueno, y antes de ser lo que sea, te vamos a circuncidar. Ah, ¿y qué doctor lo va a hacer? No, lo voy a hacer yo y te voy a quitar todo el prepucio para que así no te puedas volver atrás. Y wow, imagínate el extranjero que llega de por sí, en vez de darle la bienvenida, lo rechazan. Y una vez que medio aguantó el rechazo y dijo, no, yo amo a Dios, dijo, bueno, te bajas los pantalones que te cortamos esto, pero yo quiero conocer más a Dios. No, si no te dejas cortar a través del rito de Moisés, no puedes ser parte del pueblo. Y esto es así. O sea, la Biblia, a pesar de que esto diga rito de Moisés, no quiere decir que Moisés lo haya hecho así. De hecho, si vamos a ir a la Biblia, vamos a ver que esto no es bíblico. En Éxodo capítulo 4, verso 22 dice así: y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Bueno, Dios dijo, esa noche va a venir el espíritu de la muerte. Todo primogénito que no haya comido del Pesaj, que no tenga la sangre en los dinteles de la puerta, ¿sí?, va a morir. Y de hecho, entre líneas podemos entender que si hay un niño, hay un adulto que comió del Pesaj, ¿cómo tiene que estar? Circuncidado. ¿Está bien? Entonces, venía el Espíritu del Señor, la muerte, y en la casa que no había, desde afuera, sangre. Y que un primogénito no había comido de la Pascua, habiendo estado previamente circuncidado, debía morir.
Esa es la ordenanza. Y eso fue lo que pasó. Pero agárrate, porque vas a encontrar una de las cosas más escandalosas dentro de la Escritura. Verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Cómo? Viene Dios, que viene de matar a los egipcios, pero ahora quiere matar a Moisés. Imagínate la cara de la gente, el Señor, muere Moisés. ¿Y cómo? ¿Por qué va a morir Moisés? El verso siguiente lo va a explicar. 25. Entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. ¿Qué procedimiento quirúrgico? ¿Qué rabino? ¿Qué forma completa? Nada, agarró, hizo un pequeño corte en el prepucio de su hijo. ¡Wow! Le salvó la vida a Moisés. Las mujeres ven más allá que nosotros, varones. Donde todos veían Moisés va a morir, esta mujer entendió. Entendió que el líder de Israel, hablando de pacto, hablando de gracia, pero su hijo en desobediencia. ¿Qué? El líder de Israel, viendo cómo los incircuncisos que comen del Pesaj mueren, no circuncida al suyo. Y para que aquellos que hasta ahora están bloqueados mentalmente, hablando con los versos de Gálatas o del Nuevo Testamento, que yo mismo les voy a leer, solamente piensa esto. Nadie puede ir en contra de la palabra de Dios. Ni ningún profeta, ni Pablo, ni ningún apóstol, ni aún el propio maestro de Israel, Moisés. Ni aún el mismo Mesías que dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplir. Aquí, pregunta para ustedes, ¿qué procedimiento se hizo? ¿Lo hizo un rabino? No, fue una mujer. ¿Fue completo para que no fuera disimulado? No, fue un corte y ya. Pero es importante entonces que no olviden este término, el rito de Moisés. ¿Por qué? Porque si no van a estar diciendo que algo que se hace conforme a la palabra de Dios es lo que a Pablo le llama judaizante. Y no es lo mismo. No es lo mismo el rito de Moisés estipulado por los rabinos para que te conviertas a las leyes orales que estar circuncidado simplemente como el Señor lo dictaminó. Entonces, cada vez que la Escritura se hable de rito de Moisés, como lo dice Juan 7:22, ¿sí? Hechos capítulo 15, verso 1, que vamos a estudiar hoy también, de los perros, de los mutiladores del cuerpo, como le llama Filipenses 3:2, ¿sí? O de los de la circuncisión, como lo llama Tito 1, capítulo 1, verso 10, no está hablando del mandamiento de la Escritura, hermanos, sino de aquellos que quieren convertir a los gentiles a las leyes orales, a las tradiciones de los rabinos del judaísmo oral, y mayormente eran gentiles convertidos previamente. ¿Sí? O sea que esos que venía, que por ejemplo, Tito 1:10, Pablo habla en contra de los de la circuncisión, le dice, estos que eran, como dice su propio profeta, los cretenses siempre malas bestias, glotones. Ahora, ¿qué profeta de Israel dijo esto de los cretenses? Ninguno. ¿Sí? Este es un profeta, sí, justamente griego. Por lo tanto, Tito 1:10 no está hablando de ningún judío, está hablando de un gentil que se convirtió al judaísmo oral y ahora él es más judío que los judíos. Entonces, por favor, una cosa es la palabra de Dios y otras cosas son las leyes rabínicas, que tiene que ser hecha por un rabino, cortado de cierta manera, y desde aquí en adelante, recién cuando te cortamos el prepucio en la Brit Milá, eres parte del pacto. No, no. El pacto es el pacto, son sus palabras, son sus mandamientos, es su ley escrita en tus corazones. Y la Ot Milá simplemente es la señal final de este pacto. Imaginemos que si esto hubiese sido el caso de Abraham. Entonces, Abraham no sería parte del judaísmo, porque Dios le dio la bienvenida al pacto, lo amó y por 25 años le circuncidó el corazón, le mostró los mandamientos, le sacó los ídolos, el mundo. Y cuando estuvo listo, entonces circuncidó su carne. Pero veamos ahora qué dice el Nuevo Testamento en el Concilio de Jerusalén, que es uno de los versos que más se usa para hablar en contra de esto, además de muchos otros. Dice así: Hechos, capítulo 15 y verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Quiénes son los que venían de Judea? Hay mucha atención, porque esta es una de las pocas veces donde la Reina Valera, ¿sí?, es correctamente traducida. Muchísimas veces lo que dice aquí es, entonces los que venían
lo que eran los judíos, dicen. Entonces los judíos enseñaban a los hermanos. ¿Sí? Y no es un término correcto. Los judeanos, los que provienen de Judea. ¿Por qué? Porque todos eran judíos. Los que venían de Judea o los judeanos eran considerados los fariseos, los que estaban en las escuelas rabínicas, las yeshivá judías en Jerusalén. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, danger, 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 pa. Entonces, mucha atención, porque aquí vemos que es al rito de Moisés. Aquí no está hablando de la circuncisión del Señor, está hablando de circunciarte por un rabino, de cierta manera, cumpliendo las leyes orales. Esas que dijo el Señor es un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Y es más, le dice que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínate. Ahora, quiero que me pongan atención, porque en el pensamiento cristiano, ¿qué es la salvación? En el pensamiento cristiano es, estoy con ojo blanco, haciendo al cielo. ¿Sí? Pero en el pensamiento hebreo, ¿qué es ser salvo? En el pensamiento hebreo es ser parte de la nación de Israel. Eso es ser salvo. O sea, cuando venía un pueblo y decía, bueno, viene al Señor, y como en el caso de Caleb, es salvo. ¿Por qué? Porque ahora es parte de la nación de Israel, es parte del pueblo escogido. ¿Sí? ¿Qué es ser salvo? Es ser parte de la nación de Israel. Entonces tiene sentido lo que hemos venido hablando de un extranjero que se hace parte de la nación, que se hace salvo al ser parte del pueblo de Dios. Ahora, el hacerlo conforme al rito, ya lo vuelvo a decir, era decir, no importa si te quema el corazón por los mandamientos. El punto es, ¿estás dispuesto a sujetarte a lo que dicen los rabinos? ¿Estás dispuesto a que te rechacemos 3 veces? ¿Estás dispuesto a que te cortemos el prepucio? ¿Qué provoca eso en un extranjero? Rechazo, miedo. Mira lo que sigue diciendo en el verso siguiente. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y se armó un problema grande porque Pablo también era fariseo y no estaba de acuerdo con esto. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ellos estaban contando la conversión de los gentiles. ¿Qué estaban contando? El pacto. Hermano, hermana, ellos estaban contando el pacto escrito en los corazones de esta gente. Estaban diciendo, ya no son gentiles, se convirtieron, hicieron teshuvá, Dios ha cambiado sus corazones. Verso siguiente. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, como Nicodemo, por ejemplo, que era fariseo y creyó, como el apóstol Pablo, que era fariseo y que creyó, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarle a que guarden la ley de Moisés. ¿Cómo cuesta el chip religioso? Aún a Pablo esto, ¿cómo le costó? A Pedro tuvo que enviarle varias veces la visión de los animales en el lienzo, con los animales impuros, enviarles a Cornelio y que Cornelio hablara en lenguas para que Pedro entendiera. Que no era la circuncisión, el acto de la carne lo importante, sino la del corazón. Y de hecho, Pedro entendió eso y lo dice en el verso siguiente. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Claro, hace 10 años. Esto es Hechos 10, ¿se acuerdan? 5 capítulos antes lo que pasó. Y Dios, que conoce todas las cosas, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Cuándo les dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros? Por ejemplo, a Cornelio, en Hechos 10. Y tú veías a este, que era un extranjero, era un ger. Era un ger por ahí, Toshab, Sahir, porque trabajaba en Israel, porque era una persona que vivía ahí, pero no era un Eretz, no era un Esraj, no era un Sedek. Eso es lo que pensaba Pedro, pero cuando lo ve, y encuentra a este italiano hablando, le dice, mi chiamo Cornerolo, te pero amico. Estaba ahí hablando. Imagínatelo si estuviera ahí en ese momento Cornelio. Cornelio escucha cómo Pedro está diciendo de que Dios ha visitado a los gentiles dándole el Espíritu Santo. Y este hombre diciendo, Pedro parla, dime cuando en nato mi cata el Espíritu Santo caduto en mi familia. Como el Espíritu Santo cayó en mí. Claro, imagínate la gente diciendo,
este es un italiano, ¿qué hace un italiano hablando aquí en una congregación judía? Pero miremos a Abraham, de la zona de Ur de los Caldeos, Babilonia. Su padre, según algunos escritos, era constructor de ídolos. Efraín y Manasías eran egipcios. Caleb era quenezeo. Y Dios le dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Verso siguiente. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pacto, circuncisión de los corazones. Eso está diciendo Pedro. Y ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y más vale. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Sí? Imagínate. ¿Quién de los judíos que estaban aquí? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién de los judíos que estaban aquí? Porque algunos dicen, viste, que ese es un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. La circuncisión es un yugo. Pero ¿quién de los judíos que estaban aquí se acordaban de la circuncisión? Ninguno, porque fue al octavo día. Entonces aquí no se está hablando mal de la circuncisión, porque ellos están circuncidados y ni se acuerdan. No es un yugo la circuncisión. El punto era que esta Brit Milá lo que hacía era sujetarte a las leyes rabínicas. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, que quede claramente que lo que estaban hablando aquí era de las leyes orales. Lo que dice Mateo 15, que los ancianos les obligaban a lavarse las manos en el Netilat Yadayim, de cierta manera, que si no, antes de comer, no te lavas las manos, primero sobre la mano izquierda, luego sobre la mano derecha, y recitas una oración, tu mano no está limpia. Y el Mesías dijo, no, claro que no. Esto no tiene nada que ver con lavarte de forma ritual las manos. Y se levanta Pablo para ayudar a Pedro en el concilio 12 y dice, entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes cosas y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Estos que ya no son gentiles, ¿sí? Tienen circuncidado el corazón, ellos son la promesa. Una promesa que entendió enseguida este hombre. Cuando ellos callaron, Jacobo, hermano de Jesús, Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pueblo, que parecen gentiles, sí, pero no. Parecen latinos, pero no. Parecen hispanos, guatemaltecos, estadounidenses, europeos, pero no, son pueblo de su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Porque para el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer esto desde hace tiempos antiguos. Ahí está la Sucat David. ¿Cómo puede levantarse una Sucat David? Y bueno, porque estos que eran incircuncisos del corazón, ahora tienen circuncidado el corazón a través de sus leyes. Verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Sí, anótate esto. La palabra inquietar es la palabra griega G3926, parenochleo, ¿sí? Que significa hostigar, fastidiar, inquietar. O sea, paren rabinos, paren fariseos, de estar inquietando a los que se convierten. ¿Cómo? Negándolos 3 veces. No, primero guarda toda la ley y después vuelve. No, primero te circuncida y luego vuelve. Basta de hostigar a esta gente que se quiere convertir. Y también nosotros los cristianos, ¿ah? Pastor, bautíceme a mi hijo que anda rebelde. Pastor, bendígame a mi esposa que es un pagano, a mi esposo que es un pagano. Dejemos obrar a Dios, dejemos la ansiedad y volquémonos a la oración. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi familiar, es que ya ha pasado 25 años como Abraham, es mi pregunta. A esta persona que le hablaste del Señor, ya pasaron 25 años como Abraham, 14 años como pasó el tiempo de búsqueda del apóstol Pablo, 10 años como el apóstol Pedro. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? ¿De qué tengo que hablarles a mis familiares, a mis amigos, a mis hermanos? ¿Les voy a hablar de la circuncisión? No. Les voy a hablar acerca de algunas cosas de cómo se dice Shabbat en hebreo y que no se dice Jesús, sino que se dice Yeshua. No. ¿Qué voy a hablar, hermano Lincoln? Sigue leyendo, verso siguiente, 20, sino que se les escriba que vamos a ver las 5 cosas que tienes que hablar con una persona que quiere saber de Dios. 1, contaminaciones de los ídolos. Y sí, yo tengo que mostrarle Éxodo 20 y decirle, mira, hermano, acá dice que no puede estar más con el chuki, con la muñeca esa, con el muñequito que estás adorando.
Nada de contaminación de los ídolos. 2, fornicación. Y sí, pornografía, adulterio. O sea, si yo voy a llevar a mis hijos y a mis hijas a la congregación, a mi esposo, a mi esposa, pues no podemos andarnos dándonos ojitos o cosas extrañas, porque somos una congregación de santos. 3, de ahogado. Está bien, de la crueldad de los animales. La Torá estipula cómo se debe tener el trato con los animales aún en la muerte. Entonces, no puede ser cruel con los animales. Y 4, de sangre. O sea, no podemos andar que me invites a tu casa, tú eres un gentil que quieres saber del Señor y estás sirviendo sangre de cola de tortuga, como me hicieron beber a mí cuando era niño. Entonces, son ciertas cosas que mínimamente tenemos que tener de acuerdo. ¿Por qué? Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, Pacto 5, donde es leído cada día de reposo. O sea, está bien, hermano, deja tu idolatría, deja de andar con cosas de adulterio, fornicación, cuidado cómo tratas a los animales, no andes comiendo sangre, y eso sí, nos vemos cada Shabbat a estudiar que Dios va a elegir a alguien. Dios va a tener a alguien en cada congregación, en cada lugar, que te va a hablar acerca de Moisés, sobre los mandamientos. ¿Por qué? Porque las contaminaciones de los ídolos están en Números, en Deuteronomio capítulo 5, al igual que la fornicación, el ahogado, de sangre, lo estudiamos en Deuteronomio capítulo 13 y 14. Entonces, estas son las 5 cosas, hermano, que tenemos que hablar con las personas. Basta de estar hablando de temas controversiales. Este tema de la circuncisión hoy es para aquellos que son parte del pueblo, para aquellos que tienen circuncidado el corazón. Ahora, ¿qué sigue cuando alguien cumple Hechos 15? Imagínate esto. ¿Qué pasaría si tú hoy día te encuentras a alguien que dice, yo cumplo esto, ¿qué es lo próximo que puedo cumplir? Veamos, acompáñenme. ¿Qué sigue después de Hechos 15? Hechos 16, mi esposa. Muy bien, Hechos 16. Hechos 16, verso 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, ¿sí? Se va el apóstol Pablo, entendió estas 5 cosas para las personas. Ok, dijo el apóstol Pablo, yo no voy a hablar de circuncisión, no voy a hablar nada de esto, voy a hablar de ¿qué? 5 cosas, perfecto. Y aquí que había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Qué quiere decir? Una mujer que le instruyó, pero de un padre griego, que vamos a ver qué no hizo este padre griego. 2, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y estaban en Iconio, ¿sí? Y entonces imagínate en ese momento, está el apóstol Pablo, dice el verso 3 aquí, quiso Pablo que fuese con él. Entonces imagínate, Pablo está hablando con Timoteo. Hola Timoteo, ¿cómo estás? Cuéntame. No, yo soy un joven, pero amo mucho a Dios. Ay, ¿cómo amas a Dios? Y no, pues yo no soy idólatra. Pum, 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 pum. Punto 1. Ah, ok. ¿Y qué más te gusta? No, yo, a pesar de ser un joven, bueno, no tengo novia porque me he dedicado al Señor y nada de fornicaciones. Tum, 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 tum. Punto 2. Y en serio, sí, tengo mucho cuidado porque también cuido mucho de los animales. No, nada de ahogado ni nada de beber sangre. Tú. No puede ser. En serio, Timoteo, ¿y qué más? Y bueno, Dios me ha elegido a mí y yo cada Shabbat leo a Moisés en las Escrituras. Danger. Pa. ¿Qué pasó aquí? Aquí encuentra a Timoteo que cumple estas 5 cosas que un gentil debe cumplir. Pero aquí dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó. Qué escandaloso, hermano Lincoln. Me está diciendo que el apóstol de la gracia, que yo usé siempre para decir acerca de los perros, de los mutilados del cuerpo, que está mal circuncidar, me está diciendo que él, cuando ve que alguien cumple estos 5 acuerdos de Hechos 15, un capítulo después lo circuncida, es así. ¿Por qué? Por causa de los judíos, no, los judeanos, los de Judea, que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Su padre era griego. ¿Qué quiere decir? Que lo que debió hacer su padre y no lo hizo, lo haría el apóstol Pablo. ¡Wow! ¡Wow! Pero ¿por qué el apóstol Pablo dice por causa de los judeanos, de los que estudian la Torá? Porque quiero que escuches algo y que te quede grabado en tu corazón. La circuncisión, el estar circuncidado ante un gentil es signo de esclavitud y de amor. Claro que sí. Pero estar circuncidado delante de un judío es señal de autoridad y de vuelta a celos para ellos. Claro que sí. Te va a pasar. A mí me pasa con mi compañero de guardia del hospital que es judío. De repente me ve y ve que no acepto guardias un Shabbat, ve que no soy un idólatra, ¿sí? Veo que tengo mi esposa y no ando con las típicas cosas del mundo de teniendo amantes y andando en adulterio.
me ve que no consumo sangre y tras de eso ve que uso mi tzitzit. Y me pregunta, y tuvo el valor de preguntarme un día, y me dice, discúlpame, pero veo que cumples todo esto, ¿tú eres judío? Le digo, no, no soy judío, soy una oveja perdida de la casa de Israel. Pero, ¿tú comes cerdo? No, no, yo como todo lo que dice la Escritura, que puedo y que no puedo comer. Ah, sí, está bien, pero circuncidado no estás. Y le dije, sí. La cara que puso esta persona. ¿Cómo vamos a llamar a celos al pueblo de Judá? ¿Sí? Somos idólatras, ¿sí? No comemos lo que nos da la gana y comemos murciélago y rata y no estamos circuncidados. Porque el Señor quiere que seamos parte de esa promesa, de que va a volver a Judá a celos con un pueblo que no era pueblo. Amén. Es signo de autoridad delante de los de Judá, pero debe ser signo de humildad delante de los gentiles. Verso siguiente, 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, ¿se acuerdan? Las 5. Y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué debemos entonces estar hablando a los demás? ¿Qué es lo que tenemos que estar predicando? ¿Sí? ¿Vamos a ir neciamente hablando de temas controversiales con los gentiles? ¿Le vamos a hablar de la circuncisión? No, es un tema para aquellos que tienen circuncidado el corazón. ¿Y qué pasa cuando alguien, como vimos ahora recién, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien cumple Hechos 15? Pues Hechos 16, como en el caso de Timoteo, se circuncida. ¿Y qué pasa si alguien no cumple Hechos 15? ¿Qué pasa si te encuentras al contrario? Alguien que tú le preguntas, y bueno, y eres idólatra, y ahí estoy dejando, y bueno, ¿y qué pasa con la fornicación? Y es una persona que está en ese proceso. ¿Qué pasa cuando alguien no cumple Hechos 15? ¿Qué está antes de Hechos 15? Hechos 14, pero Hechos 14, en el pensamiento del apóstol Pablo, está escrita en la carta de Gálatas capítulo 2, verso 1 dice: después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, ¿se acuerdan? Esto es lo que relata Hechos capítulo 15. Llevando también conmigo a Tito, pongan mucha atención, porque esto prácticamente es Hechos 15, no ha llegado a conocer a Timoteo, ahora tiene a Tito. Pero subí una revelación, según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pongan atención, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Qué pasa, apóstol Pablo? Tienes a un muchacho que es Timoteo, cumple la Torá y tú mismo lo circuncidas. ¿Y por qué a Tito no? Porque Tito, dígalo conmigo, era griego. Tito no venía de una mujer judía creyente. Tito era del mundo. Y esto te impacta porque ahí vemos al apóstol Pablo. Tiene uno de Judá y uno de Efraín. Uno judío y uno que es totalmente del mundo. Y Pablo no lo anda circuncidando. Porque ¿qué entiende? ¿Qué primero tiene que pasar con Tito? Tiene que circuncidar su corazón. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que sigue diciendo. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y esto lo vivimos con mi esposa. Cuando entran estos muchas veces discípulos de rabinos y entran al grupo y vienen con sus nombres ostentosos y quieren meterse, y un día tuvimos una conversación y él decía, pero ¿cómo puedes saber esto de la ley, de la Torá? ¿Cómo se llama tu rabino? Y bueno, mi rabino se llama Yeshua, se llama Jesús, él ha circuncidado mi corazón, circuncidado mi carne y está llevándome. Y mi esposa me decía, ya no hables más con este hombre, porque después se puso loco. Después se puso loco y se enojó y empezó a decir cualquier cosa. Pero va a provocar esto, va a provocar a celos, va a provocar que esta gente quiera espiar nuestra libertad. ¿Sabes? Porque sabes que dentro del mismo pueblo de Judá hay mucho dolor, hermano. Yo tengo el honor de tener maestros, maestras judías seculares, que cuando les cuento del Shabbat y han visto algún video de cómo celebramos Shabbat en casa, puedo ver cómo su corazón se derrite diciendo, yo no lo guardo así, porque no tuve un rabino que me enseñara, no fui a una yeshiva, a una escuela rabínica, y yo le decía, pero Dios tiene deseo de ti. Es hermosa la heredad que te ha dado, de ti nació el Mesías, y veo cómo a estas personas se les quiebra el corazón. ¿Sí? Y el mismo apóstol Pablo dice, yo no lo voy a obligar a circuncidar. Yo siendo rabino, criado a los pies del gran Gamaliel, no lo voy a circuncidar. ¿Por qué? Porque ya pasaron 14 años, hermano. 14 años el apóstol Pablo dándose en la frente. 14 años entendiendo de
¿Para qué servía tanta ley oral? Tanta instrucción a los pies de Gamaliel, tanto vestirse de una manera, tanto amarrarse, tanto la gorrita, tanta circuncisión según los ritos y las costumbres. ¿De qué sirve tanto llenarse de todo esto si tu corazón no está circuncidado? Claro, es pura palabrería y orgullo. Y para eso no es la circuncisión, para eso no es la señal del pacto. Si no vivimos en el pacto, ¿de qué sirve un anillo de matrimonio si no vivimos en fidelidad? ¿De qué sirve tener tantos hijos si no vivimos para enseñarles la palabra? Eso trastornó el pensamiento del apóstol Pablo, y con ese pensamiento es que escribe Filipenses capítulo 3, verso 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, de estos que andan espiando, estos que andan diciendo en Hechos 15, primero te circuncidas y luego entras en pacto, porque nosotros somos la circuncisión. Ahí está. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Claro que no. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la circuncisión física si nuestro corazón está lleno de orgullo? ¿Cuál es la circuncisión? ¿Cuáles nosotros somos la circuncisión? Los que anhelan su palabra. La circuncisión es solo un momento, pero el vivir el pacto es eterno. Primero, circuncida, Señor, mi corazón, y luego yo circuncidaré mi carne. Verso siguiente, 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿sí? Porque la gente decía, no, pero es que no estás completo porque yo sí estoy circuncidado. Déjalo que Tito no sea circuncidado porque Dios está trabajando en su corazón. Pero mira a Timoteo, lo circuncidé yo mismo porque ya Dios lo había circuncidado. Pero el mismo apóstol Pablo, ¿qué piensa acerca de la circuncisión? Él se gloria diciendo, circuncidado al 8º día. ¡Wow! Otro ejemplo. Ya no solo Abraham, ya no solo Josué, ya no solo Jeremías, ya no solo Ezequiel, ya no solo Timoteo, ahora el apóstol Pablo, del linaje de Israel. Y eso no es tan glorioso, sino de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Para los que no lo saben, la tribu de Benjamín históricamente fue la única tribu que al volver de Babilonia, no solamente que volvieron juntos, sino que no se mezclaron. Por lo tanto, decir yo soy de la tribu de Benjamín, es decir, yo soy un pura sangre, un hebreo de hebreo. Y en cuanto a la ley, yo era fariseo. Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, como lo hacen estos hombres de gloriarse, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de la cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Ahora, si tú no entiendes esto en griego, no te va a quebrantar el corazón como me lo quebrantó a mí, porque la palabra basura en el griego es la palabra escubalon. Escubalon, y saben, yo como pediatra, cuando veo estas enfermedades intestinales, hay un término que usamos en medicina, los esíbalos, donde viene la palabra estiércol. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todos estos títulos, todo el título que a veces nos llenamos en el mundo de decir, soy pastor evangelista, soy tal, soy doctor, soy esto, soy lo otro, soy de tal familia. Todo eso el apóstol Pablo dijo, eso es caca, estiércol, basura para ganar a Cristo. Imagínate el apóstol Pablo diciendo, si él tuviese que poner en balanza, si tuviese que elegir entre circuncidar el corazón o elegir la carne, primero el corazón. Y entiendo por qué Dios, de hecho, en toda la escritura, desde Abraham, desde Israel en el desierto, prefiere a los gentiles extranjeros para circuncidar su corazón primero. Y de hecho, mi esposa me lo decía el otro día. Entre más estudiamos la Biblia, es una cuestión de que Dios ama a los extranjeros. Llama a su pueblo una y otra vez y los va tomando de las naciones, circuncida su corazón, circuncida luego su carne, porque estos no tienen nada de qué gloriarse sino de Dios. ¿Qué es más fácil, hermano? ¿Circuncidar el corazón o circuncidar la carne? Y obviamente es más fácil circuncidar la carne. Séfora lo hizo ahí al lado de un camino con una piedra, pero circuncidar el corazón, eso es algo que solamente lo hace Dios. Ahora, mira lo que pasa con respecto a esta postura que tiene el apóstol Pablo con respecto a
a esto de circuncidar. O sea, él claramente entendió de que primero va el corazón y luego va la carne, como le pasó con Timoteo. Tiene circuncidado el corazón, lo circuncida él mismo, pero también se encuentra un griego que no tiene circuncidado el corazón, no lo deja, pero no puede circuncidarlo aún, que le llevó tantos problemas que cuando él vuelve de dar todo este derramamiento de la presencia de Dios entre los gentiles, vuelve a Jerusalén y mira cómo lo reciben, verso 17, Hechos 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, el hermano de Jesús. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Aquellos que decían que a Pablo lo odiaban en Jerusalén, mira como dicen que los hermanos lo recibieron con gran gozo. 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Y todos son celosos por la ley. O sea, eso está buenísimo, ¿sí? Pero mira lo que pasa, se arma un problema. Verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y ahora, esto es muy importante porque esta es la calumnia de más de 2000 años. Si tú le preguntas a alguien por qué no circuncidaron a sus hijos, dicen las cartas de Gálatas, Filipenses, Tito, porque el apóstol Pablo me enseñó que no. Y mira lo que sigue diciendo, verso 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, el voto nazario, un voto que él mismo viene cumpliendo, que es dejándose crecer la barba, el pelo, y de no tocar muerto y también de no tomar vino. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos, imagínate, para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. O sea que el acto público que va a hacer el apóstol Pablo va a decir y cerrar la boca de la gente que anda diciendo que el apóstol Pablo enseña a andar en contra de los mandamientos de Dios. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de sacrificado a los ídolos, sangre, ahogado, fornicación, y bueno, de venir cada día de reposo a escuchar de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Respetar los procesos de los gentiles. Pero tú, Pablo, ¿sí? Tú que eres como esa meta de muchos de esto, que muchos llaman que quieren ser imitadores de ti porque tú eres imitador de Cristo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué hace el gran apóstol Pablo? ¿Será que guarda la ley? Y esta imagen vale más que 1000 palabras. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo muestra que anda ordenadamente cumpliendo la ley. A pesar de que es paciente con aquellos que, siendo gentiles, apenas están aprendiendo los aspectos más básicos a través de los consejos del Concilio de Hechos 15. O sea, Pablo entendió finalmente que la circuncisión de la carne sin la del corazón nada es. Vuelvo a decirlo. La circuncisión de la carne sin la del corazón nada es. Que no debemos inquietar a los gentiles ni a sus procesos, ¿sí? A hacerlo. Se encuentra con Tito, que no está circuncidado, y le dice: no te circuncides, quédate así. No estás circuncidado, Tito, sí, pero me están diciendo, no, si estás no circuncidado, Tito, quédate así. ¿Sí? Porque entiende él que primero tiene que hacerse visible la señal de la circuncisión del corazón, ¿sí? Del pacto, y no de la carne. Y de hecho, eso es lo que él escribe en 1 Corintios, capítulo 7 y verso 18. ¿Fue llamado a algunos siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a algunos siendo incircunciso? Pues no se circuncide. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. Pablo constantemente en todas sus cartas habla de este tema renuente. Los gentiles no eran aceptados. No, es que tiene que estar circuncidado. No, es que no tiene que estar incircunciso. ¿No? Ese es el tema renuente del apóstol Pablo. ¿Sí? Quiero decirles algo, porque no solamente en 1 Corintios 7, sino en el libro de Colosenses habla de este mismo tema para ponerlos en contexto, que los gentiles no eran aceptados
para ser parte del pueblo sin una Brit Milá. O sea, y ya entendimos ese concepto, no es una Brit Milá. Estás incircunciso, quédate así, ven a estudiar con nosotros, ven cada Shabbat, ven, eso no, nada es la circuncisión, es el guardar los mandamientos de Dios, es la circuncisión del corazón. Pero a ellos les ponían dos cosas, quiero que pongas mucha atención. Uno, se les exigía una circuncisión ritual, ¿sí? El rito de Moisés, que ya vimos que no se debía hacer. Y segundo, un baño ritual, también conocido como tevilá, o lo que nosotros conocemos como el bautismo, ¿no? Y Pablo constantemente exhorta a que estos, si bien son actos públicos y en cierta forma señales del pacto, no son condiciones exclusivas para ni ser parte de la comunidad, ni que para que una persona aprenda la escritura. Y eso lo escribe él en Colosenses capítulo 2 y verso 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, la circuncisión del corazón ya está, bienvenido al pacto. 12. Después, sepultados con él en el bautismo, en la tevilá, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Entonces, se acabó eso de estarle diciendo, como en algún momento se escuchó esto, ¿no? Uno a veces dice, y tú estás circuncidado, sí. Y a ver, ¿cómo te la hicieron? ¿Cómo me la hicieron? No, es que tienen que hacértela de forma correcta. Si no existe una forma correcta, existe la circuncisión. Primero la del corazón y luego la de la carne, sea completa o sea incompleta, ¿sí? Y si estás bautizado, bueno, el Señor me bautizó. Está bien, yo lo puedo hacer el bautismo también como un acto físico, público, pero lo más importante es el bautismo del corazón. Si no, el mismo Juan les dijo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque los fariseos venían y decían, nos vamos a bautizar públicamente a ver si con eso somos salvos. Y no, es primero tu corazón. Hagan frutos de arrepentimiento, dijo Juan. Hagan frutos de arrepentimiento. Pero ¿qué piensa el Mesías con respecto a la circuncisión? ¿Qué ejemplo más podríamos tener si no es a nuestro Mesías? Veamos qué nos dice él en Mateo capítulo 11 y verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces alguien que viene del contexto cristiano, que solamente conoce el Nuevo Testamento, pero lo estudia a profundidad y dice, yo quiero hacer como hizo Jesús. Quiero que todo lo que ha hecho mi maestro sea mi ejemplo a seguir. Bueno, Lucas capítulo 2 dice así, verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Qué más ejemplo que nuestro ejemplo a seguir? Nuestro máximo ejemplo, la Torá hecha carne, nos diga ser circuncidados. Verso 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Ahora, uno podría decir, sí, pero es que Jesús estaba chiquito y no pudo decir nada en contra de la circuncisión. Pero una vez que creció, ¿qué pensaba nuestro Mesías de la circuncisión? Juan, capítulo 7 y verso 21. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés, y va a poner este ejemplo, os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, imagínate, sino de los padres, principio de la primera mención. Imagínate, la circuncisión es de Abraham. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Ahora, ¿qué piensa Jesús sobre circuncidar a una persona aún en el día de reposo? Dice el verso siguiente, 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, como él dijo en Mateo 17, 5:17, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué dice Jesús? Las dos cosas traen sanidad. Las dos cosas traen libertad. La circuncisión y el sanar a una persona. Y así como es lícito transgredir el Shabbat por la milá, por la ot milá, por la circuncisión, pues también es lícito sanar porque los dos son actos de la ley. Los dos son cumplimiento de la escritura. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces que quede claro esto. Entonces muchos dicen, pero Jesús no habló.
habló de eso. Entonces, como Jesús no habló de eso, no hay que circuncidar. O sea, Jesús no tenía necesidad de hablar de la circuncisión, porque sus discípulos eran judíos. Como sus discípulos eran judíos, claro, él no tenía que estar pensando en esto. Pero aquí vemos un ejemplo claramente donde no hay ningún problema. Sanar a un hombre y que éste sea circuncidado, para Jesús es acto de cumplimiento de la Torá y aún podría transgredirse el Shabbat por esa razón. Wow. Pero ¿quién tuvo que hablar mucho de eso? Y fue el apóstol Pablo. Y en una conclusión, el apóstol Pablo, que ya lo hemos entendido más que bien, él dijo en Romanos 2, verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Es bueno que estés circuncidado, pero si guardas la ley. O sea, ¿aprovecha estar circuncidada la carne? Sí, pero si has circuncidado tu corazón. Pero si eres transgresor de la ley, o sea, si tienes incircunciso el corazón, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión totalmente. Se puede encontrar a alguien que dice ser, no sé, muy judío, muy observante, que está circuncidado, que hizo todos sus ritos, pero tú lo ves ahí comiendo cerdo, tú lo ves ahí teniendo adulterio en su vida. Eso es incircuncisión. Eso es incircuncisión. Verso 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Sí, Timoteo. Timoteo guardaba las ordenanzas de la ley. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Este está circuncidado. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner la marca, el sello. Esto es como cuando tú estás pintando, hermano. Tú estás pintando y no le pones el nombre al comienzo. No, tú ves cómo el pintor pinta, ¿no? Y tú ves ahí un Monet, un Rembrandt, un Picasso, y tú dices, esto es un Picasso, claro. Pero ¿qué hace la diferencia cuando dice que el pintor escribe su nombre al final en el lienzo? Eso es la circuncisión, el Lot Milá, la marca final de una obra hermosa que Dios está haciendo en los corazones. Y el que es físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ahí está. Por eso, hermano, si Dios no ha hecho una obra en tu corazón y estás peleando con un montón de cosas paganas en el mundo, ¿sí? Bueno, vamos a orar por ti. Vamos a acogerte cada semana aquí para que aprendamos juntos la palabra de Dios. Porque Dios tiene un anhelo fervoroso en tu corazón, no de que te circuncides en la carne, sino que tu corazón sea entregado a Él. Y cuando tu corazón sea entregado a Él, entonces sí, un momento y te circuncidas la carne. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Vuelvo a decirlo, vamos a verlo. Verso 25, Romanos 2. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, hermano. ¿Y de qué forma aprovecha? Y bueno, bendito sea el Señor que me sacó de Grecia como médico para servirle a Él como Lucas y mostrarte por qué la circuncisión médicamente aprovecha. Este es un cuadro esquemático de una circuncisión parcial, que médicamente no es recomendada. ¿Está bien? Esto es parcial. ¿Qué quiere decir? Que se puede alcanzar a ver una partecita del glande. El glande queda parcialmente cubierto por un pedazo de prepucio. Esto es lo que entendemos que hizo Séfora. Esto es lo que entendemos que hizo Abraham, que hizo Pablo. ¿Está bien? Una circuncisión corta. ¿Está bien? Y algunos me preguntan, esta circuncisión, ¿sí? Parcial, a pesar de que los médicos no la recomiendan por algunas cosas que yo te voy a colocar ahora como mejora tener una circuncisión completa, es totalmente bíblica y esto puede ser hecho. Y la circuncisión total, que es lo que muchas veces uno recomienda, ¿por qué? Porque el glande al quedar 100% descubierto se puede hacer una correcta higiene. Lo que sí te voy a decir de una vez ahora, que sea parcial o sea completa, es realizada por un cirujano, por alguien de confianza, ¿no? Y no por un rabino, porque hay personas que con ese corazón tan sincero dicen, bueno, yo quiero obedecer a Dios, voy a buscar un rabino. Y lo que pasa es que cuando el rabino te la termina haciendo, te va poniendo la kipá, te pone las cosas en las manos y de repente estás en la sinagoga negando a Cristo. Entonces, que no te pase, ven cómo esto se vuelve muy actual, ven cómo los hechos de los apóstoles, si cumples estos mandamientos, se vuelve muy real. Entonces, sea parcial o sea total, que sea por un profesional y que no sea realizada directamente por un rabino, porque te va a llevar a las leyes orales. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la circuncisión? Y en la parte inferior derecha les coloqué todos los aspectos médicos para que ustedes mismos lo puedan repasar. Ventaja de la circuncisión. Número 1, mejora la higiene. Al no producir la secreción que se acumula debajo del prepucio, lo que nosotros conocemos como esmegma, ¿sí? Mantiene el miembro masculino más limpio y por tanto es mejor.
2, tiene un factor protector del virus del papiloma humano y aún del VIH. Imagínate, wow, qué sabio que es Dios, ¿no? No tienes que necesitar que un médico te lo venga a decir, pero wow, es increíble. De hecho, es el procedimiento que no tiene contraindicaciones en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. 3, disminuye el riesgo de contraer infecciones del aparato urinario. ¡Wow! O sea, ya no es solamente por tu esposa para prevenir el HPV o alguna enfermedad, sino que también para proteger el aparato urinario. 4, disminuye la probabilidad de desarrollar cáncer de pene. ¿Sí? O sea, imagínate, evitar un cáncer. El tratamiento de la eyaculación precoz y mejorar así las relaciones maritales. 6, anula la posibilidad de sufrir fimosis y parafimosis. ¿Qué es eso? Es cuando un niño, de hecho, no se le puede bajar toda la carne del prepucio y eso puede hacer que, de hecho, muchas veces en la orina se quede atrapado y se llama cisterna de fimosis, o que por querérselo bajar quede ahorcado el glande y eso es una urgencia y es muy grave, eso se anula, pero el que más me gusta, la ventaja favorita, es porque es un mandamiento. ¿Sí? Es un mandamiento, y es un mandamiento tan íntimo, hermano, porque nadie te anda preguntando esto. Es un mandamiento que entre tú y él, sabes que en mi carne llevo su marca, su señal. Vamos a terminar. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? ¿Es necesario dar una explicación científica completa de los beneficios de la circuncisión para obedecer al Señor? Yo espero que no, pero me pasa que muchas personas en el consultorio terminan circuncidándose por una cuestión de que saben que hay ventajas, pero no, porque el corazón está circuncidado. ¿O nos basta que, siendo hijos de Abraham, sus obras hacemos, como dice Gálatas 3:29? ¿O nos basta que el pueblo de Israel lo hizo, como ya lo estudiamos en Josué capítulo 5 y verso 9? ¿O nos basta que el Señor lo pide para entrar en su templo nosotros y nuestros hijos, según Ezequiel 44:9? ¿O nos basta que podamos combatir contra la cuarta bestia? Daniel 7:25 dice que la bestia que se encargó de todo esto, ocultarlo y cambiarlo, dice que va a enfrentarse contra algunos, contra un remanente que va a luchar porque todo esto vuelva a ser, porque la ley y sus festividades vuelvan como al principio. ¿O nos basta que Pablo lo haya circuncidado a Timoteo, como vimos en Hechos capítulo 16 y verso 3? ¿O nos basta que Jesús, Yeshua, nuestro máximo ejemplo, haya sido circuncidado en Lucas 2:21 y lo haya aprobado en Juan 7:22? Si estás aquí escuchando este mensaje, cautivado por su gracia, por su amor, si estás aquí escuchando sin imposición, con un deseo en tu corazón que quema tu ser por cumplir sus mandamientos, bienvenido, bienvenida. Eres parte del pacto. Dios ha circuncidado tu corazón. El siguiente paso depende de ti. ¿Estás listo para tomar el fruto de esa promesa que así como Abraham circuncidado tomó a Isaac, que así como Israel circuncidado tomó el Pesaj y derrotó las murallas de Jericó? Y te invito a que digas esto conmigo. Hoy decido ponerme de acuerdo contigo, Señor, porque he entendido que el que te ama guarda sus mandamientos. Juan capítulo 14 y verso 23. Y es así como con este estudio nos preparamos para vivir sus festividades, para tomar de la Pascua, del Pesaj del Señor, porque finalmente, ¿cuál es nuestra gran recompensa por esta otra milá? Pues tomar del sacrificio de aquel que nos ha hecho salvos por su carne, por su cuerpo. Amén, amén, amén.